Hola amigos, hoy vamos a hacer un cortito, bueno, no sé lo que dure, pero trataré de que no sea muy extenso, sobre Stieg Larsson, el escritor de la saga Millennium. ¿Y por qué voy a hacer algo sobre Larsson? Primero porque era un gran escritor que falleció de un ataque al corazón subiendo 7 pisos de su edificio porque el ascensor le falló. Segundo, porque fue el director de la Sociedad de Ciencia Ficción Sueca. Y tercero, porque como fan de la ciencia ficción, en su obra se nota el pedigrí de escritor de ciencia ficción. Larsson, antes de morir, dijo que lo iban a asesinar. Él muere del corazón, era una persona dentro de todo sana, no tenía problemas cardíacos y se había metido con el poder sueco, con la mafia, con políticos de ultraderecha. Uno de sus colegas periodistas fue asesinado con un coche bomba. Incluso no se llegó a casar con su mujer, con Eva Gabrielsson, con la que vivió desde los 18 años hasta su muerte, a los 50, porque no quería que su nombre apareciera en los registros, su dirección, etc. Porque él estaba seguro que donde supieran dónde vivía lo iban a matar. Siempre fue esquivo en eso, militó en la izquierda, era comunista, militó en un partido comunista trotskista, luchó contra la guerra de Vietnam, trabajó contra la guerra de Vietnam, incluso contra el racismo, y se consideraba feminista por una cuestión muy, muy particular. Cuando él tenía, creo que 14 años, presencia una violación en un campamento de una chica por parte de un grupo de amigos de él, y no tuvo la capacidad, era un pibe de 14, para frenar ese acto aberrante. Después él fue a hablar con esa chica, a pedirle disculpas, y ella lo rechazó. Y eso lo condicionó toda su vida a sentir una culpa y un remordimiento terrible sobre su falta de carácter en un momento tan medular de su vida, un momento tan dramático y tan espantoso como un grupo de primates violando una chica. Eso fue parte de todo, ¿no? Incluso el personaje de Lisbeth, de su serie de libros, los 3 libros, ¿no? Digo, de los cuales yo tengo 2 justamente. Tengo Los hombres que no amaban a las mujeres, que es el primero, y La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que es el segundo. Me falta el tercero. Justamente cuando los compré, el tercero estaba agotado, y lo quiero conseguir en esta misma colección, y bueno, está un poco difícil, al menos acá en Uruguay. No lo he visto en la misma colección. Incluso el primero lo conseguí roto, un poquito roto en la tapa, como pueden ver. Pero me hicieron un descuento, porque aparte no había a mí odio los libros rotos, pero tampoco se lo voy a dejar en un lugar donde los puedan romper más. Son como una mascota, ¿no? Como tener un gatito y decir, bueno, este gatito está enfermo, por eso no lo quiero, no, me lo llevo y lo trato de curar. Y bueno, este libro conmigo se va a mantener así, no se va a poner peor, ni se va a estropear. Y bueno, y repararlo en este nivel sería alterarlo demasiado por una rotura de un centímetro, menos de 1 centímetro en la tapa, por lo cual lo dejo así. Pero bueno, lo de Larsson es muy complejo en este nivel. Él se lo sacan de arriba, el padre se lo sacó de arriba, lo mandó con los abuelos, y él después se fue, a los 18 años, se junta con Eva Gabrielsson, que fue su esposa toda la vida. Y cuando él fallece, el hermano y el padre vienen como 2 buitres a quedarse con la herencia y todo de él, cuando no le habían dado bola y no tenía prácticamente relación con ellos. Prácticamente su contacto era casi nulo, era mínimo.
y por la ley medieval sueca no le pertenece nada a su compañero por no estar casado, porque siempre ahí el tema corre por la sangre. Fuera de todo, yo creo que también hay un poco de insidia, porque Larsson era un tipo que, como periodista, pues estos son sus únicos libros de ficción que yo sepa, creo que sí, porque todo lo demás fueron trabajos periodísticos, encubierto, y justamente como su colega que fue asesinado, él estaba amenazado de muerte por los nazis suecos, que en Suecia está lleno de nazis, es un hervidero que parece Ucrania. Entonces, Larsson trató de moverse en una especie de anonimato consensuado con su esposa. Todo lo de ellos estaba a nombre de ella, su apartamento, la poca propiedad que tenían. Y justamente cuando él fallece, por desgracia pasa todo a nombre del padre y del hermano, que son dos parásitos que no le dan bola, y el padre se lo sacó encima. Esto pasa generalmente, le doy un ejemplo, ¿no? Mi madre ya se murió, ¿no? Pero mi madre era una lacra. Y a mí la que me ayudó a salir adelante, me está ayudando a salir adelante, es mi esposa, Nazarena. Estoy casado con ella. Pero si yo no estuviera casado y mi madre viviera y mi hermano estuviera ahí no sé, aliado con mi madre, como estuvo siempre, hasta que se la quiso sacar de arriba, me la encajó a mí, al que abandonó. Imagínense que yo me hubiera muerto y hubiera tenido un éxito con mi novela, lo cual no ha sucedido todavía, por desgracia. Y estos dos seres vinieran a llevarse mi patrimonio, a quitárselo a mi esposa. En mi caso yo tengo hijos y todo eso, pero Larsson no tenía hijos, entonces todo pasó para el padre y el hermano, y después trataron por un tema de acuerdo, darle un tercio a la esposa y no sé cuántas coronas, y ella lo rechazó porque no lo veía justo. Y aparte ella es una arquitecta, es una arquitecta muy respetada en Suecia. Entonces la verdad que el tema de la herencia de Larsson pasa por una cuestión de justicia, pasa por una cuestión de que siempre, a veces la familia, la parte de la familia, nosotros la familia la heredamos y los amigos los elegimos. Y muchas veces la familia que nos toca no sirve ni para mí, ¿verdad? En el caso de Larsson le pasó eso. Los abuelos, lo criaron, aunque el abuelo falleció cuando creo que tenía 9 años. Y todo esto lo menciono porque eso le pasa mucho a los escritores, ¿no? Él no llegó a disfrutar plenamente de la fama. En parte sí, pero no al nivel de lo que debería haber disfrutado. Por ejemplo, su tercer libro lo entrega a la editora y muere enseguida. Y incluso en el tercer libro, uno de los personajes de él muere como él. Entonces eso da como para la teoría de las conspiraciones. Pero Larsson estaba seguro que lo iban a intentar matar. Y tomando en cuenta que a uno de sus colegas lo asesinaron con un coche bomba, los neonazis suecos, y todo ese montón de energúmenos, obviamente se lo quería quitar de arriba, más por la fama que le estaba ganando. Imagínense en que alguien que logra tal fama, tanto por sus novelas premiadas y consideradas de lo mejorcito del siglo XXI, como por las películas que se hicieron. Hubo una película, creo que sueca, y después, la versión de David Fincher, y la remake de David Fincher, lo dispararon a la fama. Y entonces, ¿qué pasa con el tema de Larsson? Toda esa fama, ese posicionamiento mediático le hubiera dado un poder sobre la ultraderecha de Suecia enorme. Igual les pegó un viandazo antes de morir, porque muchos críticos,
periodistas comentaron que justamente en la saga de Millennium, Larson revela la corrupción de los jueces, la torpeza y corrupción también de la policía, la inclinación de muchos políticos hacia un neonazismo. Pone a Suecia como un país de mierda y no como la utopía con la que la ven en el occidente. Lo pone como un país lleno de corruptos, de nazis, de anormales. Por ejemplo, una de las investigaciones que hace Larsson sobre la muerte de Olof Palme, el primer ministro sueco, que supuestamente fue perpetrado el asesinato por la inteligencia de la Sudáfrica de Botha, creo que era la de Botha, la pre-Mandela, la del apartheid. No llega a su fin porque Larsson muere antes, pero él había ya manifestado que tenía una serie de pruebas sobre el asesinato de Olof Palme, que fue un hecho histórico, icónico dentro de la historia de Europa. Y bueno, a eso hay que agregarle de que Larsson, era un fan indiscutido de la ciencia ficción, y que posiblemente a partir de Millennium, que según su compañera, eso es su esposa, porque vivió 30 años con él, no en un papelito eso no lo cambia, ¿no? El que ella estuviera al lado de él 30 años, que lo ayudara incluso con la escritura en cierto aspecto, porque cuando era más chico estaba obsesionado con escribir, y a los 12 años escribía máquina, al punto de que era tanto el ruido que hacía que lo mandaron al granero con 14 porque rompía la pelota el ruido de la máquina. Y bueno, la esposa que lo ayudó en un montón de cosas, incluso hubo un perioditucho, no sé, que dijo que Larsson no había escrito sus novelas, lo cual es una tontería, y la mujer le dijo que obviamente fue él. Incluso este periodista creo que llegó a insinuar que fue ella la escritora, y ella dijo que ella escribía lento y que Larsson había escrito, era una máquina. Cuando arranca a escribir las novelas, creo que en 9 meses escribió 1500 páginas. Y bueno, en ese caso ella asegura que Larsson escribió esas novelas, y es imposible que no lo hiciera él, y me imagino que el tema de desprestigiarlo tanto por su ideología política como por su crítica a un sistema corrupto, gente alineada al sistema, como por ejemplo acá pasa en Uruguay, que cualquier cosa que hagas, el gobierno de ultraderecha te va a caer y te va a desprestigiar y ensuciar, y lo ha pasado, siguen el ejemplo de Washington, donde cualquier cosa que hagas contra el gobierno pasás a ser un violador o un psicópata, o te inventan algo, o directamente te limpian, como pasó con muchos de los que criticaban y escribían contra Hillary Clinton y contra los Clinton, y aparecían muertos. Que justamente la Hillary, la demente de Hillary, el paparulo de Bill, son dos ejemplos de la corrupción y la decadencia de unos Estados Unidos que ya como el Imperio Romano tiene que derrumbarse, y tiene que tienen que cortarse los tentáculos con sus bases en el exterior. Y justamente yo escribí un relato sobre eso hace un tiempo, que se llama El Mercado de las Sombras, que ganó premios y fue finalista de otros premios, que está en mi página robertovalleto.com, en la parte de donde están las revistas Mordedor, y eso, para bajarlo gratuitamente el relato, así que ustedes tengan una idea clara de lo que estoy comentando. Y aparte de eso, que yo justamente menciono una caída de una guerra civil en Estados Unidos, que
yo creo que se va a dar en algún momento, y lo escribí ya hace unos cuantos años, así que vislumbraba todo esto que se viene, y con el tema de predominio de China, lo estaba vislumbrando, y bueno, porque vengo leyendo y estudiando historia hace muchos años y viendo justamente las malas decisiones que hacen los gobiernos, sucesivos gobiernos de Estados Unidos. Pero en el caso, bueno, volviendo a Larson, que es lo que estábamos hablando aquí, él escribe 3 libros, en el tercero se muere a los 50 años, y bueno, dicen que el padre, que era un culo roto, achacó la culpa de la muerte a que Larson fumaba y comía comida chatarra. Y bueno, es posible, pero yo creo que el padre de Larson es un oportunista que está recibiendo dinero a 4 manos, pasándola bárbaro y no queriendo complicarse con nada. Como todo culo roto, oportunista y parásito. Los parásitos nunca se van a querer complicar con nada. No van a querer afectar a ningún poder que pueda alterar su parasitismo. ¿Entienden? Y ha pasado a nivel de historia con miles y miles y miles de personajes y de individuos. Y en el caso de Larson, la justicia sueca, que es una injusticia y que es medieval, porque si eso hubiera sucedido en otros países de Europa un poco más civilizados, la herencia real hubiera pasado a la compañera de 30 años de vida de él. El tipo a los 18 años se fue con la mujer con la que vivió 30 años, muere estando con ella, o sea, siendo pareja de ella. En los momentos que él la pasó más mal, ella lo bancó, laburaba ella, lo mantenía. Es feo decirlo, ¿no? Pero sí, era la que aguantaba la olla, paraba la olla cuando Larson estaba en la mala. Fue la que lo apoya cuando Larson cuando ella lo conoce en una manifestación contra la guerra de Vietnam. Larson venía haciendo trabajo de lavacopas. Él estaba en la lona. Ella después se recibe arquitecto. Y él, como periodista, en un momento se autosustentaba, pero hubo momentos en los que no. Me imagino que en el caso de Larson, quien era un periodista, un escritor, una amenaza de muerte podía provocarle paranoia, el micrófono, espectro, dominado por los espectros. Le tiro las cartas. Me imagino que se puede haber preocupado. En mi caso, me puede chupar un reverendo huevo una amenaza. Pero Larson no era ese tipo de persona, era una persona más bien tranquila en el sentido de violencia física. Por algo él no impide una violación de una chica cuando tenía 14 años. Yo no lo hubiera permitido. Yo ya era un tipo muy militante en ese momento. Me desarmaba la cara. Me acuerdo de una vez un tipo que era un psycho de mi barrio, que era mucho más grande que yo en ese momento tendría 10, 11 años, él tenía como 15, estaba descuartizando una gata que estaba pariendo. Él fue y empezó a pisarle los gatitos, y yo obviamente me lo fui encima. Me desarmó la cara a piñazo, me pegó terrible paliza, pues yo no sabía pelear, era chico. Y el tipo era grande y era un malandra, era un psicópata. Por suerte alguien le pegó un balazo y lo dejó en una zanja. Apareció tirado en una zanja después porque estaba acusado de robos, de 2 homicidios, cuando ya tenía 18, 19 años, y hasta de varias violaciones. Y se ve que el padre de alguna piba o alguien que dijo, basta. A veces en barrios como el que yo viví, que era Barrio Casabó, donde... es un barrio de zona roja de mi país, donde yo viví 50 años ahí, y en cualquier parte de la capital donde se diga así, yo viví en Casabó. Casabó no,
No quiero problemas contigo, te dicen, porque es medio complicado ahí. Volviendo a Stieg Larsson, me voy al carajo. Stieg Larsson estuvo, que era este tipo, vivió asustado toda la vida por las amenazas de milicos corruptos, de jueces corruptos. Es como si hubiera vivido en Uruguay en cierto aspecto. Suecia es Urusuecia. Por neonazis, que acá tenemos un partido que se llama Cabildo Abierto, que está lleno de milicos y neonazis. Y tuvo una vida así, murió a los 50 años. Yo tengo 58 y no he muerto. No pienso morirme, todavía tengo mucho daño para hacer y muchas cosas que intentar cambiar en este mundo. No me quiero dar el dique de que pueda cambiar algo, pero un granito de arena por acá, otro por acá, y hacemos la muralla china. El tema es que seamos muchos y que tengamos huevo, los hombres y varios las mujeres, obviamente. Pero la vida de Larsson fue así de complicada. Yo me muevo y esto se mueve para acá, ahí está. Fue así de complicada y terminó de una forma lamentable, porque justamente está feo que cuando uno él a los 40 y pico me empieza a escribir estos libros, 28 creo que tenía, o un par de años antes, y no disfrutó de los beneficios de su obra. Él debería haberse hecho millonario él con la obra, y no el parásito del padre y el hermano. Esos dos parásitos de mierda que están viviendo de arriba. No sé si el padre está vivo todavía, la verdad que posiblemente sí, porque los parásitos viven mucho, y el hermano obviamente sí, y tendría que haberse beneficiado la esposa, porque la compañera, bueno, era la esposa, era su compañera de vida, y ella debía haberse beneficiado del trabajo de ambos, porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo conozco a Nazarena, a mi actual esposa, yo venía en caída libre, yo estaba en la ruina, no tenía ni para comer, y ella me sacó de eso, pero no me sacó económicamente, me sacó apoyándome a nivel moral, a nivel explicándome qué no tenía que hacer, qué debía hacer, porque era un momento que yo estaba completamente desolado y no tenía una idea de a dónde apuntar los cañones. Y ella me ayudaba, por ejemplo, si yo agarraba dinero de un trabajo, yo me lo gastaba en 3 boludeces, y ella me decía, no, primero aparta esto para pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar el agua, entonces, o para hacer este gasto de comida para que tus gurisas no pasen hambre. Y me ayudó en eso, y después, bueno, me apoyó en mi carrera, a nivel de que si ahora estoy haciendo este video es gracias a ella. Yo en mi casa no estaría haciendo ningún video, posiblemente, capaz que no estuviera vivo, porque estaba en esa etapa del depresivo que ya no sabe si va a agarrar la pistola y se va a volar la cabeza para tener una pistola con un cargador lleno en ese momento, o va a salir a buscar la muerte, porque yo era muy de buscar líos. O sea, yo andaba por la calle y miraba a alguien raro, iba y le pegaba un piñazo. ¿Y a qué miraba, pedazo puto? ¡Pum! Y generalmente si eran gente que estaba muy bien vestida, o andaba por la calle con altanería. Y acá el uruguayo es muy así, es muy culo roto. Se pone un saco, una corbata y se cree que es el dueño del planeta. Y es un país de mierda con 3 putos millones de habitantes, que los únicos éxitos que hemos tenido acá son por jugadores de fútbol, Luis Suárez, Cavani, que ustedes los conocerán, y que ya son obsoletos, porque ya son 2 viejos, viejos en el tema que el fútbol es una mugre, donde uno tiene 34 años y se terminó la carrera. Y ellos ya están prácticamente buscando un club de cuarta para conseguir algún trabajito antes de tener que retirarse definitivamente. Y eso son la fama del Uruguay. Ganamos un campeonato en 1950 Brasil,
Bueno, Benedetti y Galeano, dentro de todo, Benedetti ya ni se acuerdan que existe, y Galeano, por la vena abierta a América Latina, ha trascendido un poco más. Y bueno, después Quiroga, que fue uno de los mejores escritores, o el mejor que tuvimos. Porque después hay algunos que, la verdad que para mí ni fu ni fa, no valen nada. Y en el tema de artistas de pintores, no, ninguno vale nada. Torres García, para mí es una mierda. Y ya se terminó ahí. Y Pepe Mujica es todo lo ponen como un filósofo, es un viejo pelotudo. Yo creo que se maría un poco con querer estar bien con Dios y con el diablo. Se puede estar bien con el Dios y con el diablo, se está con uno o con otro. Y uno no puede estar bien con la derecha y con la izquierda. Si a vos te vota la izquierda, gobernás para la izquierda, porque la derecha gobierna para la derecha, como está gobernando ahora. Ellos gobiernan para ellos, y los de izquierda le importamos un reverendo huevo. En este momento en Uruguay hay un 50 con un poquito por ciento que vota a la derecha, y un 49 con un poquito por ciento que vota a la izquierda. Y el gobierno no contempla prácticamente el 50% del país. No le importa, no le da pelota, lo ignora, lo hunde, y están como una especie de piloto automático vendiendo todas las empresas del Estado. Entonces, cuando gana un Pepe Mujica y quiere gobernar para todo, no me rompa los huevos, Pepe Mujica, no me rompa los huevos ninguno de los progres de mierda, de izquierda, izquierdoso, porque no son izquierda real, que quieran gobernar para todo. No se puede gobernar para todo. Si te votó la izquierda, la gente de izquierda, tenés que gobernar para tu gente. Si te votó trabajador, gobernar para el trabajador, no gobiernes para el empresario. Porque ¿qué tienen miedo? Que vengan, que se junten 5 empresarios, le tiren 20 mangos a 10 milicos y den otro golpe de Estado. ¿Eso tienen miedo? Bueno, hay formas de evitarlo. Hay maneras de reacondicionar las Fuerzas Armadas, la policía y todo, para tener un sostén en caso de que ese tipo de gentuza se una para preservar sus intereses económicos. Pero, y bueno, y hablo todo esto porque justamente Stieg Larsson fue un tipo que le pasó todo esto. Fue un tipo que quiso cambiar el mundo, fue un tipo que luchó contra la guerra de Vietnam, luchó contra el racismo, luchó contra la misoginia, contra el machismo, contra la ultraderecha, contra los nazis, y murió de una forma que muchos dicen que era en parte por su vida estresada. Tenía 50 años, ya tampoco era un viejito, y otros dicen que fue asesinado porque un infarto te lo provocan con un químico, pero eso 2 más 2. Stieg Larsson creían que le iba a pasar algo así y le pasó algo así. ¿Por qué no puede haber pasado que en la vereda pasó alguien, lo tocó un brazo o algo y le inyectó un químico de esos indetectables, o incluso el forense estuviera coimiado? Porque es fácil, vos agarrás a un tipo y le decís, tomá un palo verde y le pones fotos de los hijos en la escuela, y el tipo, el palo verde es un incentivo, pero el terror de que te maten un pibe es lo que te hace que te des vuelta. Cuando un tipo como Almagro, o sea, Almagro, que fue canciller del Frente Amplio de izquierda, que ahora está revistando para Washington, tipo puta de Washington, era un canciller de un gobierno de izquierda en Uruguay. Pero ¿qué pasa? Almagro, venía de un partido, venía del Partido Nacional, que es un partido de derecha. Y cuando vos tenés un partido de izquierda que se vuelve poder en un país, es negocio. Es un negocio porque vos te metes ahí y vas a conseguir un laburo, vas a ganar un buen sueldo. Si sos senador, diputado, te vas a asegurar 5 años ganándote un sueldo de $10.000 mínimo, 12, 14, $15.000, más un montón de beneficios, más las coimas que te pueden dar porque votes una ley. Entonces digo, el poder es muy complejo, y Stieg Larsson estaba en un país que él denunció en sus novelas como corrupto, con poderes corruptos,
completamente corruptos. Entonces, y donde él mismo dice, tengo miedo de que me maten, estoy en la mira de los nazis, de la ultraderecha, de la propia policía, que incluso él, el caso de Olof Palme, él asegura del asesinato de Olof Palme, él aseguró o dijo, murmuró, que no creía que fuera porque la policía hubiera conspirado, sino porque eran unos ineptos, por eso no lo habían podido resolver, no por una conspiración, sino por ineptitud de la policía, porque eran unos troncos. ¿Por qué los policías no podrían ser parte también de ese grupo de gente que lo quería sacar de este mundo para que se callara la boca, para que dejara de escribir? Larson iba a escribir 10 libros de Millennium. En teoría iba a escribir, según tengo entendido, iba a escribir 10 libros, según dijo la esposa. Falleció después que entregó el tercero y estaba bastante avanzado en el cuarto. No sé qué habrá pasado con el cuarto, quizás ella tenga los manuscritos, yo no sé bien cómo fue el tema porque no profundicé más, pero quizás ella, si tuviera el manuscrito, no lo quiere entregar, porque obviamente lo entrega. ¿Para qué? Para que lo termine algún salame y después ese dinero pase a los parásitos del padre y el hermano de Larson. Entonces, si ella tiene un manuscrito, obviamente ella vivió hace 30 años, bueno, debe tener un montón de material de él y tiene todo el derecho de mantenerlo y esconderlo, si existe, y no cederlo a esta caterva de gusanos, de larvas. Y quién sabe si en esas obras la denuncia no se hubiera hecho más patente y no hubieran empezado a aparecer hasta nombres. Y esos nombres obviamente no le servían que Larson siguiera escribiendo sobre la corrupción en su país. Más cuando Suecia visto como un país modelo, como Finlandia. Bueno, estos ahora se unieron a la OTAN, Finlandia traicionando los acuerdos que tenía con Rusia. No, a los rusos se les chupa tanto huevo todos estos países de mierda. Y bueno, lo que pasó ahora con el tema de la OTAN, digo, es parte de la corrupción que Larson denunció, y yo creo que a él no le hubiera sorprendido, pero para nada. Yo creo que ya hablamos bastante. Y les recomiendo la saga de Millennium. Yo tengo que conseguir el tercer libro para completarla, porque tener 2 libros de una trilogía es medio para un tipo como yo, que es lector y que soy fanático de los libros, es como medio chocante. Me pasó, por ejemplo, que yo te lo mostré, creo, en un video anterior, que yo tenía los 3 libros del Señor de los Anillos, bueno, tenía el Hobbit también, y el Silmarillion, que es muy posible que no lo compre nunca, o que lo compre después de que tenga prácticamente todas las colecciones completas, como volver a tener la serie El Mundo del Río de Philip Farmer, completar las Duna, otra vez los 6 libros de Duna de Frank Herbert, incluso completar la trilogía de la Fundación de Asimov. Digo, a pesar que para mí Asimov últimamente me la paspa, aparte que era un todo Asimov era un genio, era un crack, Asimov era un atrevido, ¿cómo les puedo explicar? Después de la muerte de él hubieron un montón de denuncias de acoso. Era un acosador de mujeres el tipo, se la creía. Acosaba a las fans de la ciencia ficción, un gordo grotesco. Y como él hubieron unos cuantos. Pero en el caso de Asimov fue medio evidente, porque hubo un montón de denuncias y de comentarios sobre que el tipo era un baboso, era un viejo baboso. En las convenciones destilaba baba cuando veía una piba. Pero volviendo al tema de las colecciones, como coleccionista, porque digo, al margen de ser escritor, soy coleccionista también de libros. Y me gusta tener todas las sagas. Entonces, quiero tener las sagas esenciales, no los inventos que vienen después. Como por ejemplo, si soy fanático de Dune, bueno, entonces
Me voy a comprar todos los libros de Dune que hicieron Brian Herbert y que el Brian y el Kevin. No me interesan. Me interesan los 6 libros que escribió Frank Herbert. Soy coleccionista de cosas racionales, no de cualquier pelotudez. Por ejemplo, el juego de Ender para mí es una obra maravillosa de la ciencia ficción, pero todos los libros que lo siguen son mediocres, son como de agenda para facturar. Orson Scott Card era un mormón, es un mormón, un tipo, los mormones son tipo medio, para mi gusto, no me caen en gracia, y me imagino que él habrá pensado, bueno, ya que esto funcionó, vamos a sacarle el jugo, porque lo que traté de leer después de Scott Card, no me pareció que estuviera ni a un 10% del nivel del juego de Ender. Por ejemplo, los libros que tenía de la serie de Ender, ya no los tengo más, el juego de Ender particularmente, y el único que conservo es Ender el Genocida. Necesito conseguir el juego de Ender de vuelta, conseguir toda la serie, porque dentro de todo son libros escritos por Orson Scott Card, y son libros de la serie en particular. Cuando hablamos de Asimov y la Fundación, los 3 libros son Fundación, Fundación Imperio y Segunda Fundación. Después, un montón de años después, el tipo dijo, bueno, vamos a facturar, y empezó a los límites de la Fundación, tratar de juntar Yo Robot y los libros de los robots con los libros de la Fundación. Entonces ahí ya tenemos un curro, y yo en los curros no caigo. Yo directamente soy coleccionista de las obras originales o de las obras que están creadas en base a una obra determinada. Por ejemplo, los libros del Mundo del Río de Philip Farmer tienen una secuencialidad. Me acuerdo que es A vuestros cuerpos dispersos, El fabuloso barco fluvial, y bueno, y después hay un par que están medio como un poquito traídos de los pelos, pero siguen siendo libros de Farmer de la serie El Mundo del Río. Y lo mismo pasa con libros de Tolkien, o sea, con El Señor de los Anillos. El Silmarillion realmente me pareció un bodrio a niveles de que no aguanté la página 15. Y para que no se crean que es un tema mío con Tolkien, los 3 libros del Señor de los Anillos los he leído 7 veces, la trilogía. Me fascinaron, el tercero en particular. Y el Hobbit lo leí una vez sola, pero es un libro destacable que lo quiero volver a tener en mi biblioteca. Pero lo leí una sola vez. Y bueno, ni hablar de que tengo que recuperar un montón de libros de los mitos de Chulú y de los precursores. Tengo que recuperar unos cuentos de Dunsany. Tengo que recuperar muchos de Arthur Machen en español. No me interesan tenerlos en inglés porque no los voy a leer, porque mi inglés es limitado y puedo leerme un libro entero en inglés, pero puedo leer 5 veces más que leerlo en español. Lo voy a disfrutar, porque va a ser un esfuerzo inútil tratar de leerlo solo por pose. Yo los prefiero leer en mi idioma, en las traducciones, que hay muy buenas traducciones, y lo veo con los libros de Carl Gaston Smith, con los libros de Algernon Blackwood, con los libros de Howard. Hay un montón de libros que necesito recuperar. Bueno, después recuperar series específicas. Y bueno, volviendo a Larson, necesito conseguir el tercer libro de esta colección, que es de la colección Destino de Bucket. Así que bueno, ya lo voy a encontrar. Justamente los compré en una librería, que por eso me hicieron precio por el primero, porque tenía la tapa rota en la punta, y los tenían atrás en un estante porque estaba descontinuado, porque justamente el tercero estaba agotado, y los traje igual. Y la verdad que Larson era un muy buen escritor. Fue una pena que muriera y que no pudiera seguir con los libros de él, porque aparte yo dudo que él tuviera la intención. A pesar de que él decía que esos libros eran su retiro,
que iba a llenarse de plata, estaba seguro, y tuvo una visión porque el tipo hacía años que estaba en el tema periodismo y supuestamente los libros tienen mucha data encriptada sobre corrupción, etcétera, en Suecia. En esos libros yo dudo que los fuera a escribir principalmente solo para hacer dinero. Los iba a escribir porque tenían una finalidad. Él les veía una finalidad. Y cuando un escritor tiene una finalidad, la obra no puede ser mala. Lo mismo pasó, hay un montón de escritores de los que vamos a hablar después. Por ejemplo, Bukowski. Bukowski es un tipo muy particular que a mí me cae muy bien. Le vi algunas actitudes misóginas que no me gustaron mucho. Por ejemplo, en uno de los documentales sobre su vida, que le pega una patada a la mujer ahí, la verdad no me gustó nada. Pero al margen de eso, yo siempre digo que separo la obra del escritor. Si el escritor, como por ejemplo cuando comenté de Heinlein era un tipo que me resultaba despreciable, pero su obra no. Puerta al Verano me parece un gran libro, y Starship Trooper me parece un buen libro, muy entretenido, que por suerte cuando Verhoeven adapta el libro a una película le da un tono de crítica contra el militarismo y las dictaduras, que justamente el libro no lo tiene, porque el libro hace una apología de todo eso, pero Verhoeven, que había pasado en su época por un servicio militar y lo odió, lo manifiesta de una manera muy irónica, incluso exagerando las supuestas virtudes de toda la parte militar, de esa dictadura futura humana, esa militarización que trata de extenderse hacia las estrellas, se topa con algo mucho más organizado y más militarizado, que son los insectos. Y bueno, volvemos a Stieg Larsson, y bueno, este video iba a ser muy corto y no lo fue, como siempre, y hemos hablado un montón de cosas aquí, y seguiremos hablando un montón de cosas en futuros videos.到此一点。